Un saludo en el amor del Señor, de Mamita María, de Papá San José. Nos encontramos nuevamente para glorificar a nuestro Señor en este nuevo encuentro. Nuestro tema de hoy es cuando el cuerpo habla lo que el alma calla. Pero vamos a orar primero en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo momento de encuentro y de oración que nos permites vivir con tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos a ti, Señor Jesús, que nos cubras y nos selles con el poder de tu preciosísima sangre. Cubra y sella los lugares donde nos encontramos, estos medios de comunicación que usamos. Todo quede cubierto con tu sangre preciosa, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, quede cubierto con tu sangre. Que sea la luz y la gracia de tu Espíritu Santo quien nos dirija. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a morar en nuestros corazones y desde allí ven a dirigir todo nuestro ser. Te pido, Espíritu Santo, que dirijas mis palabras, todo lo que deba decir. Dirígelo, Señor, con tu gracia, con tu luz, con tu unción. También dirige los pensamientos, sentimientos, todo en nuestro ser. Especialmente te pido que permitas que a través de este testimonio te glorifiques, Señor. Sea para tu mayor honor y gloria todo lo que aquí siempre se haga y se diga, sea para tu mayor honor y gloria. Te pido a ti, Papito San José, que nos acompañes de la mano de Mamita María, de todos los santos y santas del cielo. Pido la poderosa intercesión también de las benditas almas del purgatorio, por quien ofrezco también de manera especial el dar mi testimonio por ellas, para que el Señor tenga misericordia de ellas y pronto las lleve a su presencia. También de todos nuestros ángeles custodios, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y todos los 9 coros angélicos, para que este encuentro esté unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que en este mismo momento se están celebrando en el mundo entero. Y desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que aquí se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de entrar en este tema tan importante, porque realmente eso fue lo que me pasó a mí, mi cuerpo terminó hablando lo que mi alma, mi corazón callaba y pues me enfermé. Ahí es cuando hablamos de la famosa somatización. Pero antes de entrar a hablar de este tema tan importante, quiero hacer una aclaración muy importante. Debo hacer esta aclaración respecto al anterior video. El video sobre la infidelidad, sobre que, donde yo digo que pues que el enemigo había entrado, el espíritu del adulterio a mi casa, a mi hogar y que hubiera podido ser yo. Entonces, hago la aclaración porque me hicieron un comentario y pienso que de pronto si hubo una persona que lo interpretó, lo entendió así, pudieron haber muchas otras y quiero dejarlo claro, es mi deber, pues ante el Señor dejar claras esas cosas que de pronto pueden interpretarse de la manera que no fue. Por eso le pido mucho al Espíritu Santo que me guíe en esto, porque pues yo quiero transmitir y dar el mensaje de la manera más clara y más correcta para no hacer pues como malas interpretaciones o malos entendidos. Y pues digamos que cuando yo reconocí que parte de mis debilidades como ama de casa, cuando no cocinaba, mi intención no era dar a entender que por esta razón mi esposo me fue infiel. O sea, como si yo estuviera justificando la infidelidad de mi esposo en mis defectos. Eso, pues eso no es así. Pues si se fijan o pues las personas de pronto que no han visto el video lo pueden ver y se van a fijar que enseguida yo explico cómo delante de la presencia del Señor no podemos justificar nuestros pecados en los errores de los demás. Eso quiere decir que mi esposo no puede justificar su pecado en mis debilidades. De hecho, si yo admitiera eso, haría un daño porque se podría conformar, o sea, si yo dijera así, o sea, él se puede justificar en eso, entonces pues él se podría conformar en su pecado justificándose precisamente en todos los defectos que yo tenía.
y pues cuando llegue a su juicio particular, será fuertemente confrontada, porque pues yo lo decía ahí en el video que realmente cuando yo estuve delante de la presencia del Señor, yo me confrontaba muchísimo por lo que yo había hecho y asumía completamente mi responsabilidad, jamás estaba echándole la culpa de mis pecados o de mis defectos o de mis debilidades a las de mi esposo o a las de otras personas, porque uno allá tiene que asumir completamente su culpa. Eh, entonces, de hecho, en mi consulta me suele llegar muchas personas, tanto mujeres, obviamente son más mujeres que hombres, pero también los hombres muy afectados en su autoimagen, preguntándose qué hicieron mal, a veces cargando con mucha culpa, cargando con muchas inseguridades, entre muchos otros sentimientos. Entonces, porque ellos a veces al ser señalados, porque pues de pronto muchas veces quien cae en adulterio señala al otro, es que porque tú hiciste, porque no hiciste, porque dejaste de hacer, porque hacías esto, porque no hacías aquello. Entonces, pues digamos que siempre eso alcanza a veces a afectarlo a uno. De hecho, a mí, de cierta manera, en algún momento también me afectó en mi autoimagen, mi autoestima. Yo tuve la bendición de contar en ese momento, pues cuando estaba como atribulada por todo eso, ya después de que confirmé que salí de todo esto, eso fue mucho más adelante ya en mi proceso de recuperación, contar con alguien muy especial a quien quiero mucho y que le mando un abrazo gigante y él sabe, está en mi corazón, en mis oraciones y siempre agradecimiento hacia él, Octavio Escobar, el psicólogo que estaba en ese entonces en Corporación Belén Casa Fraterna, fue una persona que me tendió la mano incondicionalmente y me ayudó muchísimo cuando yo estaba pasando todo mi proceso de duelo después de haber confirmado la infidelidad de mi esposo. Y pues obviamente él me vio atribulada y obviamente se dio cuenta que yo había sido afectada en mi persona porque me sentía de pronto sí culpable de que de pronto pues también habías tenido la responsabilidad de que mi esposo hubiese hecho esto y él fue el primero que me hizo un llamado muy fuerte y como que me confrontó y me hizo esa corrección fraterna, darme cuenta que yo no podía justificar a mi esposo en mis debilidades y en mis errores. Fue uno de los primeros que a pesar de yo haber ya vivido esta experiencia con el Señor, pero uno es humano y en esa humanidad siguen quedando debilidades y hubo momentos en que yo me cuestionaba y me preguntaba qué era lo que yo había hecho mal y pues de pronto queda uno con eso, por eso entiendo a las personas que me llegan a consulta como tan confrontadas y tan heridas y tan dolidas y buscando explicaciones de qué fue lo que hicieron y realmente una de las primeras cosas que yo les pregunto, yo siempre les hago esas preguntas. Es, bueno, tu esposo, en el caso de las mujeres, o tu esposa, ¿era perfecto? No tenía errores, no tenía equivocaciones, era una persona, mejor dicho, sin defecto alguno. La respuesta siempre es no. Siempre es no porque todos tenemos defectos, todos tenemos errores, debilidades, no somos perfectos. Entonces la respuesta siempre es no. Enseguida, entonces, ¿qué les pregunto? eh, y tú le fuiste infiel o te conseguiste un amante por esas imperfecciones de tu esposo, por esos errores o defectos de tu esposa. Y pues por lo general siempre la respuesta es no, también, otra vez otro no. Entonces no podemos justificar el adulterio en los errores o defectos del cónyuge. Eso es un error gravísimo por lo que les digo, porque cuando uno llega a la presencia del Señor, se va a tener que confrontar muchísimo, porque allá no voy a tener oportunidad de decirle al Señor, ay, sí, Señor, mira, yo le fui infiel a mi esposo porque mi esposo era desordenado, o porque mi esposo no era detallista, o porque mi esposo no me prestaba atención. No, absolutamente. Uno asume, es que yo quisiera poderles explicar cómo es ese momento de fuerte, o sea, ya uno no está llevando a nadie en ese momento, sino uno es uno con el Señor y uno asume toda la responsabilidad de las consecuencias de sus actos, la responsabilidad de su decisión, porque tenemos esa voluntad que el Señor nos dio, esa libertad de escoger el camino bueno o el camino malo, de escoger lo bueno o lo malo.
Entonces, eso no es correcto, o sea, no es correcto justificarnos porque de todas maneras en ese momento, si nosotros intentáramos justificarnos en que, no, es que yo sí, en el caso pues de mi esposo, que es lo que quiero aclarar, si él llega a la presencia del Señor y dice, sí, señor, es que yo me conseguí una otra persona, le fui infiel a mi esposa porque ella no cocinaba. Entonces, él no va a tener chance o oportunidad de decir eso porque es una sensación interior de asumir responsabilidad porque ahí va a haber, si él intentara decir eso, ahí va a haber, o yo intentara justificarme, cualquiera intentara justificarse en el defecto o en la debilidad del otro, lo primero que va a ver ahí o va a entender es que habían dos opciones, la opción de, bueno, listo, si esta fue tu razón para conseguir otra persona, aquí había otra opción, o sea, en qué momento se hizo algo, se batalló por coger el camino correcto, o sea, enfrentar una debilidad, un defecto con un pecado o enfrentar una debilidad y un defecto con una gracia, con una gracia. Busquemos la gracia, busquemos ayuda. Si yo no estoy bien con esa persona, si está pasando una crisis en mi matrimonio, si yo me estoy sintiendo mal con mi cónyuge, yo tengo que hablar, tengo que buscar la solución y buscar una solución adecuada y correcta. ¿Acaso desviarse por el camino malo y buscar una salida fácil arregla la situación, corrige el defecto? No, absolutamente todo lo contrario. Eso lo único que trae es desgracias porque, pues, digamos, en este caso puntual, el pecado del adulterio, alguna vez un padre muy especial, redentorista, el padre Merardo, me decía que este pecado era demasiado grave porque era un pecado de injusticia. Y es real porque uno ve a lo largo de los años y de correr el tiempo muchas injusticias y que trae mucha maldición. Entonces, pues muchas cosas pegadas a este pecado. Entonces, no podemos confiarnos en que yo cuando llegue a la presencia del Señor voy a ir allá y me voy a justificar en los defectos y en los errores de los demás y que yo hice esto por esto y por aquello y por lo que él me hizo el otro y porque el otro hacía o dejaba de hacer. No, tenemos que asumir completamente la responsabilidad de nuestros actos. Y es muy importante que las personas que se están sintiendo mal porque están pasando por una situación de estas y de pronto se sienten culpables porque tenían defectos y debilidades, lo que les acabo de decir, no dejen que esto vulnere su autoimagen, porque la culpa de la decisión equivocada que tomó su esposo o su esposa al caer en adulterio no es suya. O sea, yo digo, de pronto para sentir una culpa directa sería que, y eso lo he tenido que escuchar tristemente, o sea, yo sí he tenido que escuchar casos donde la esposa le dice al esposo, vaya, consígase otra, vaya, yo no quiero, vaya, o sea, lo está mandando a pecar. Ahí sí hay una responsabilidad muy directa de esa mujer o de ese hombre que de una u otra manera presionan para que el esposo caiga en pecado. Es que, pues aquí yo digo que hay que ser tan prudentes, por eso yo digo hay que ser tan prudentes, porque cada caso es tan particular, tan único, que por eso uno no puede generalizar y hablar de todos como por igual y por eso dar un concepto sin conocer realmente la situación real de esa pareja, de ese matrimonio. Hay que tener mucho cuidado con eso para no caer en lo que hablábamos de los juicios temerarios. Por otra parte, debo aclarar que cuando mencioné que pudiera haber sido ser yo la que caiga en ese pecado de infidelidad, mi intención tampoco era justificar el pecado de mi esposo. No, simplemente reconocer que yo también hubiera podido caer de no ser por la gracia de Dios. Pues como lo reconocí, yo era soberbia al creerme que tenía el poder de mantenerme fiel, eso también lo expliqué en el video. Cuando no es así, porque solo es la gracia de Dios la que lo sostiene a uno. Entonces, justamente en Juan 15:5, Jesús nos dice, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces todo es gracia. Si yo no puedo hacer absolutamente nada si no es por la gracia de Dios, sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Por eso ahora no digo, yo nunca seré infiel. Ahora yo digo,
al Señor que le digo al Señor que por su divina gracia y su divina misericordia me preserve y no me deje ser infiel, porque incluso sé que no solo hubiera podido ser yo en ese tiempo pasado, en estos años pasados, o sea, sino que en mi presente e incluso en mi futuro puedo ser yo. Puedo ser infiel si no es por la gracia de Dios. Sé que puedo caer y por eso en mis oraciones siempre le pido a mi esposo Jesús que me sostenga, que me mantenga, que me dé su gracia, que me ayude todos los días, le digo, porque yo sé que cualquier día yo puedo llegar a caer y pues aprovecho esta grandísima oportunidad de estar hablando con ustedes para pedirles que intercedan por mí, que me ayuden mucho porque yo necesito mucho de sus oraciones y las agradezco con todo mi corazón porque realmente esa oración de intercesión tiene mucho poder ante el Señor, ayuda mucho, ayúdenme a orar para que el Señor me mantenga en estado de gracia, ayúdenme a orar para no caer y de una vez yo también aprovecho y digo esto, que le pido todos los días, yo todos los días le pido al Señor, Señor, hoy que no caiga, hoy que ayúdame a mantenerme fiel, a mantenerme firme contigo, pero que si por desgracia yo en algún momento caigo, que no me gusta ni pensar eso, ni que se me atraviese eso por la cabeza y le pido mucho a Mamita María que me ampare, que me favorezca de todo eso, pero si alguna vez ustedes ven que yo más adelante caigo, que eso no sea motivo para que algunos de ustedes se alejen del Señor, que no sea motivo para que se alejen de los sacramentos, que no sea motivo para que se alejen de la iglesia. ¿Sí? Yo puedo caer, yo no soy una persona ya perfecta y ya glorificada, no, yo sigo siendo tan humana y tan débil y tan vulnerable que yo soy una persona común y corriente, yo no lo que les dije desde un comienzo cuando empecé a hacer estos videos, yo no me siento especial, ni, no, yo soy muy humana y sigo cayendo en muchas debilidades, muchos defectos todos los días. Pero si llegase a caer en un pecado grave que escandalice a las personas que de una u otra manera me han conocido, que tienen un referente mío, yo les pido no se alejen del Señor. Y si eso pasara, si por desgracia se alejaran, entonces pues ahí se entenderá que ustedes no seguían al Señor, sino seguían a una persona tan defectuosa, tan imperfecta como yo. Y no es la idea, la idea es no, porque, y lo sé porque pues he visto, he tenido que vivirlo, de hecho en mi propio caso, con la caída de la situación de mi matrimonio, de mi esposo, pues detrás vinieron muchas caídas, sobre todo jóvenes que tenían muchas expectativas viendo ese testimonio tan especial en esos momentos. Entonces tenemos que seguir por sobre todo al Señor. Así como les decía también en otro video, así escuchen lo que escuchen, vean lo que vean de escándalos en la iglesia, de lo que sea, de personas que conforman la iglesia, sigan al Señor, adelante y en pie de batalla con el Señor y más firmes que nunca. Bueno, ahora sí pasando al tema de este video que es tan importante. Yo sé que me extendí mucho, pero yo creo que era muy importante dar esta aclaración, pero ya pasamos con esta cita bíblica que es muy importante, que es Proverbios 17:22. El corazón alegre mejora la salud y el espíritu abatido seca los huesos. Y mi espíritu abatido terminó llevándome a somatizar. Entonces ahí viene todo mi proceso de somatización, que es, bueno, para las personas que no sepan, es como la manifestación de los síntomas físicos por malestares emocionales, es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos, y aquí es cuando se cumple esto que yo digo en el título del video, que cuando el cuerpo habla lo que el alma calla, porque a veces como callamos y callamos y callamos, entonces el cuerpo tiene que terminar exteriorizando eso porque siente que interiormente hay algo, ese mecanismo de defensa que le dice al cerebro, bueno, hay algo está pasando emocionalmente cuando tenemos tantas emociones ahí reprimidas, represadas y no solucionamos ni atendemos esas causas, esos orígenes, pues en el cuerpo se terminan manifestando una cantidad de síntomas y por eso hoy estamos viendo la cantidad de enfermedades que surgen, que a veces las enfermedades huérfanas, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades que no tienen un origen específico y puede ser
que sea pues porque se está somatizando. De hecho, día a día podemos estar somatizando porque vivimos en un mundo muy convulsionado de mucho estrés, de muchas preocupaciones y sabemos que es el estrés pues todo el tiempo genera síntomas físicos. Entonces, digamos, yo ya con el pasar del tiempo mi malestar físico fue aumentando, ya había pasado más o menos un año de todo eso que les cuento, de toda esa en medio de la duda, de la incertidumbre, de la negación, de yo no saber qué era lo que estaba pasando con mi esposo. Eso transcurrió más o menos un año. Pero llegó una noche en la que yo ya no pude dormir. Llegó una noche en la que realmente yo ya me sentí muy enferma, muy mal. Yo empecé a tener ese dolor porque yo ya les digo que empecé con esa gastritis, empecé con ese dolor ahí en la boca del estómago que se me irradiaba la espalda y no me paraba y no me paraba y pues toda la noche con ese dolor, con esa molestia, hasta que pues al otro día, pues yo ese día pues no concilié el sueño, al otro día temprano me fui a consulta prioritaria para que pues qué era lo que ver qué era lo que me pasaba. Pues el médico obviamente me preguntó que si yo estaba pasando por algún estrés, alguna crisis, alguna situación difícil, pues yo le confirmé que sí, pues que yo estaba pasando por una situación difícil. Él me dijo, bueno, yo creo que tu gastritis es precisamente por esa situación que estás pasando. Entonces me mandó un par de medicamentos, una inyección para que me pasara el dolor y efectivamente esa inyección inmediatamente me quitó el dolor. Sin embargo, ese día, estando con mis hijitas, ya en la tarde vuelve a manifestarse el mismo dolor, no me pasaba, pues yo digo, bueno, esperemos a que llegue mi esposo para yo pues ir a la farmacia, me pongo otra inyección y se me pasa, ya, listo, esa era mi solución. Y así lo hice tan pronto él llegó del trabajo, me fui a la farmacia, me aplicaron la inyección, pero no, eso no me hizo efecto, los dolores seguían, los dolores persistían hasta que ya más o menos a medianoche, cuando ya veíamos que no pasaba nada, pues entonces mi esposo decide llevarme de urgencias. Y aunque tenía muchos otros hospitales y sitios cerca donde poder ir a atender esa urgencia, decidimos ir al Hospital San José. Entonces, San José siempre ha estado muy presente en mi vida y me ha cuidado mucho y me ha protegido mucho y yo sé que no fue una coincidencia que ese día, aunque quedaba más retirado del hospital, fuéramos al hospital de San José porque papá San José me iba a cuidar allá porque allá tenía que vivir muchas otras cosas. Estamos ahí, me hacen una ecografía, se dan cuenta que tengo cálculos en la vesícula. Pues obviamente las personas que han vivido esto saben que los dolores son molestos, muy fuertes, pero en ese momento no me van a operar porque las salas de cirugía y los cirujanos pues estaban ocupados, entonces tenían que programarme la cirugía, pero pues digamos que en el transcurso de esa primera hospitalización fueron 2 días que estuve ahí hasta que pues me dieron de alta para que me preparara para la siguiente, para la cirugía, mientras que se programaba la cirugía. Pero durante esos 2 días, bueno, esa noche, bueno, todo ese tiempo que pasé ahí en el hospital, realmente mi angustia y mi preocupación más grande, aparte pues del dolor físico que llevaba, pues ya después me dieron un medicamento para el dolor y eso me hizo efecto, pero ya después empezó a ser más como mi angustia por la situación con mis hijitas, o sea, en ese momento, como las dos estaban tan chiquitas y yo era la que estaba a cargo de ellas, yo no hacía más sino pensar en ellas, mis hijas, me quiero ir para mi casa, pero, pero por mis hijas, porque, o sea, obviamente estaban muy pequeñas, entonces, pero me preocupaba demasiado, me angustiaba muchísimo, como todo, porque yo era la que estaba siempre al 100% del tiempo con ellas, la que les cambiaba los pañales, los teteros, el baño, el vestido, absolutamente todo estaba yo pendiente de ellas, entonces yo como que me angustiaba tanto de pensar cómo estarán, será que las están cuidando bien, será que les están haciendo todo así como yo se los hago y bueno, y sobre todo me afanaba como el hecho de que no le estaba dando pecho a mi hija chiquita, que pues iba a cumplir ya los 6 mesecitos y no la podía amamantar durante ese tiempo. Entonces, fue un afán, pero en ese momento no llegaba a imaginarme la cantidad de tiempo que pasaría sin tenerlas, porque después venían más cosas
que me iban a pasar y no sabía que iba a estar ausente, que no iba a estar presente para ellas durante bastante tiempo y que no iba a poder atender todo lo que atendía de ellas. Entonces ahí el Señor me empieza a mostrar que a mí me faltaba verdadera confianza y abandono en Él, porque el Señor en su infinito amor me llevó a entender que mis hijas podían sobrevivir sin mí, pues realmente el que las sostiene, el que se encarga de ellas, el dueño de sus vidas es Él, es Él. Y con esa afirmación no quiero decir o demeritar el labor de mamá, o sea, eso no hay nada que lo compare, la labor que uno hace como mamá con sus hijos no la va a hacer ni siquiera la abuelita, que puede ser una mamá muy especial, pero la mamá debe ser la que está presente y atender a los hijos, porque ni en un jardín, ni una empleada va a cumplir o a llenar eso que se necesita dentro del rol y el papel de mamá. Entonces, la mamá siempre va a ser un papel fundamental. Pero de hecho Dios es quien nos confía esa responsabilidad y de hecho sabemos y nos han dicho muchas veces que el amor más cercano al amor de Dios es justamente el amor de una mamá. Entonces yo entendí que uno debe aprender a abandonarse completamente en el Señor y han sido lecciones que Él me ha tenido que dar en otros momentos de la vida porque han habido muchos otros momentos en que yo he tenido que pasar situaciones con mis hijos, con mis papás, con mis hermanos, con los seres queridos donde uno a veces siente que es que si uno no está ahí presente y que si uno no es el que hace, no van a estar bien y no, es el Señor, ahí es donde el Señor viene y le demuestra a uno, mira que sobreviven porque sobreviven otra vez, volvemos a lo mismo, todo es gracia, sin mí nada podéis hacer, sí, o sea, sin el Señor nada pueden hacer, mis hijas, mis hijos en este momento. Pero sin Sandra, sí, sin Sandra todavía hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sin el Señor nada se puede hacer. Por eso es lo que nunca nos debe faltar, nuestro Señor nunca nos debe faltar. Durante esta primera hospitalización, pues yo seguía buscando, abandonada en el Señor en medio de todo, pues lo que les digo, me faltaba ese abandono más profundo y sé que todavía me faltará mucho, pero aún así yo me refiero a abandonada en el sentido de que oraba, de que le pedía al Señor, de que trataba de ponerle todo siempre en manos de Dios y precisamente una de las cosas que le pedí a mi esposo fue que llamara al capellán del hospital, que fuera a confesarme, a darme la comunión, a ponerme los santos óleos y así fue la unción de los enfermos y pues el Señor maravillosamente me envía un buen sacerdote que me ayuda en ese tránsito, en ese momento, pero yo entiendo que definitivamente uno sí se puede llegar a enfermar porque no habla, porque se calla y como les decía yo, no, yo me callé muchas cosas. Tiene uno que saber con quién habla, o sea, tampoco se trata de que yo hable con todo el mundo porque también hay un error que hay personas que cuando están pasando por una tribulación, una situación de estas, lo cuentan con absolutamente todas las personas con las que se cruzan, a donde van los amigos, las amigas, la familia de la esposa, del esposo, la propia, en la peluquería, en el taxi, a cuanta persona encuentran, les van contando en su desesperación, en su agobio, en su incertidumbre, en su dolor, pues le cuentan a todo el mundo. ¿Y qué pasa con esto? Que a veces no todo el mundo es prudente para hablar y para dar un consejo. De hecho, hay una famosa frase que dice que el que aconseja no pierde y yo no estoy de acuerdo con eso porque yo sí creo que el que aconseja puede perder y perder el alma cuando aconseja mal. Y de hecho en mi profesión todo el tiempo tenemos que cumplir con la obra de misericordia de dar buen consejo. Por eso yo siempre le pido al Espíritu Santo que me ilumine porque yo tengo muy consciente que lo que yo le diga a esa persona que el Señor ha puesto en mi consulta, yo voy a tener que responder por eso en la eternidad. Entonces me toca decir, Señor, no lo que de pronto yo pienso, sino lo que dirías tú, qué quieres que le digas, que yo le diga que le dirías tú, Señor. O sea, uno tiene que saber aconsejar y pedirle pues el don de consejo al Espíritu Santo, pedirlo.
Y resulta que muchas veces cuando uno le cuenta a todo el mundo su historia, todo el mundo habla desde su propia experiencia, desde su perspectiva y muchas veces hay consejos terribles. O sea, que han llegado personas que me dicen que les direccionaron o les dieron unos consejos tan terribles y precisamente a veces cuando se va pues a profesionales que no tienen temor de Dios, pues nunca hay una invitación inicial a dar la lucha, a dar la pelea, a batallar, sino divorcios, se parece, eso qué hace ahí. Entonces, uno no sabe lo grave que es eso porque nosotros estamos invitados, sobre todo dentro del sacramento del matrimonio, que es tan sagrado, a dar la pelea, a luchar. Entonces yo siempre le digo a las personas, usted cuando llegue a la presencia del Señor, ¿será que lo va a poder mirar a la cara y sentir la satisfacción y la tranquilidad, la confianza de que el Señor sabe que dio la pelea y luchó lo suficiente? ¿O será que no? Yo no voy a tener cara ni de voltear a mirarlo porque yo sé que yo no hice lo que tenía que hacer, yo dejé de hacer, yo hubiera podido hacer, entonces la pelea hay que darla, siempre hay que dar la pelea, entonces uno tiene que tener mucho cuidado con quién habla, pero debe hablar, buscar una persona que me pueda ayudar, un santo sacerdote, un buen profesional, temeroso de Dios, una persona que de pronto hoy día hay muchos movimientos en las parroquias, consejerías, pastorales familiares, pero lo que les digo, con mucha prudencia y conciencia, porque incluso allí también llega el enemigo a dar mal consejo. Entonces toca tener mucha prudencia, pero sobre todo con quien más uno se debe desahogar y hablar, pues con el Señor. En el Santísimo, ir, hablar, o en las noches, en sus oraciones de las noches, hablar con Él y contarle todo lo que le está pasando, pero a veces uno necesita pues con una persona que me oriente, que el Señor me hable a través de esa persona y me pueda orientar. Entonces, nosotros hoy día tenemos muchas situaciones en el mundo donde evidenciamos que la gente se está enfermando y enfermando y enfermando. Y muchas de estas situaciones son somatizar lo que realmente está pasando en el interior del corazón, en el alma. Y de hecho sabemos que el cáncer puede ser producido por las heridas del corazón que no se han sanado o de los resentimientos que nos impiden perdonar. Estas heridas y la falta de perdón muchas veces se convierten en el veneno del alma que mata el cuerpo. Eso lo digo yo acá en mi libro. Y es una realidad, o sea, sobre todo el no perdón. Eso en algún momento también vamos a hablar del perdón, a profundizar en ese tema tan especial, y el no perdón lleva a enfermar y muchos de los cánceres son por situaciones que no se han perdonado, que no se han resuelto, que no se han sanado. Y lo que pasa es que nuestro corazón, yo lo comparo como con una manzana que si se daña, un golpe, una rajadura, por allí puede entrar un gusano que la carcome y la pudre. En el corazón sucede lo mismo con las heridas y con los pecados, se va llenando de gusanos que lo carcomen nuestro corazón. Entonces hay que cuidarnos de todo esto. Y aquí mi reflexión final para terminar este video es, piensen si de pronto el dolor, la queja, la molestia, la enfermedad que en este momento pueden estar padeciendo, de pronto haya sido generada por heridas emocionales, problemas, dificultades, decepciones, tribulaciones, traiciones, en fin. Es importante esforzarse por reconocer las causas y aceptarlas para poder atacar de raíz la situación. A veces nosotros nos conformamos solamente con ir al médico y con que nos recete un medicamento que nos calme el dolor, la molestia, pero no nos preguntamos si de pronto esto tiene un origen más de fondo, un origen emocional, un origen espiritual, también un origen en el corazón y atacar la raíz de esto. Yo no puedo todo el tiempo quedarme solo con la pastillita, ¿sí? No quiero demeritar acá, obviamente, también esta parte de la labor de los médicos y los medicamentos, todo Dios lo usa para un bien y todo lo que digo es gracia, si el Señor usa el médico y la pastilla que me ayuda, es gracia, ¿no? Entonces, no quiero demeritar con este comentario tampoco esa labor tan noble y tan especial que el Señor ama tanto, porque el Señor ama
mucho sus médicos y lo que pueden hacer por los pacientes. Allí está la presencia del Señor en ellos, pero a veces nos conformamos solamente con la pastillita y resulta que de pronto la pastillita no es la solución a mi real situación, que en el fondo es que yo tengo heridas, vacíos, resentimientos, recores, hasta odios, egoísmos, envidias, faltas de perdón, culpas, la soberbia, el orgullo, los pecados, todo esto hay que reconocerlo ante los ojos del Señor. Y si es que uno de pronto no lo ha visto, es orar: y Espíritu Santo, ilumíname, muéstrame si en mí hay algo de esto, identificarlo, reconocerlo, y después de reconocerlo, bueno, Señor, aquí estoy, sáname, sáname, sana la fuente de esta situación, sana la raíz de esto que realmente tengo yo, mi enfermedad es a raíz de esto, mi cáncer es a raíz de esto, aquí estoy, ayúdame a sanarlo, guíame, ilumíname, y ahí sí, pues buscar a alguien que, un buen profesional que les pueda ayudar en sus procesos de sanación interior, porque esto requiere es sanación interior, sanar el corazón. Entonces, pues los invito a que le pidan al Señor que los ilumine, que nos ilumine a todos, porque pues a mí también, porque pues, yo lo que les digo, yo todavía estoy en un proceso, yo sigo en mi proceso hasta que llegue nuevamente a la presencia del Señor. Y de hecho la primera evangelizada en estos videos soy yo misma, o sea, todo esto que yo hablo también me cae a mí, yo no lo digo solo para los demás, a mí primero, yo lo necesito. Y pues evaluémonos, miremos en el interior de nuestro corazón qué está pasando con nuestra salud física, si tiene algo que ver realmente con nuestra salud emocional y espiritual. Los invito a que me sigan escribiendo para que les envíe los libros, ahí están a su disposición, y también a quien esté interesado también en las citas. Aquí en la cajita de descripción encuentran mis datos para que se puedan comunicar, y con mucho gusto les envío la información. Y les envío un abrazo enorme en el amor del Señor y de Mamita María, que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.